Hola bailarines y bailarinas, vamos con este vídeo donde os voy a explicar las 4 fases que suceden durante nuestro ciclo hormonal y un poquito qué podemos hacer en esas fases o qué es normal, entre comillas, que sintamos en esas fases por esos subidas y bajadas de nuestras hormonas, estrógenos y progesterona fundamentalmente. Entonces, en esta imagen podéis ver que vamos a dividir el ciclo hormonal de una mujer en 4 fases. La primera fase sería la fase menstrual, que es cuando tenemos el sangrado. Luego tendríamos la fase proliferativa o fase folicular, porque tiene que ver con el desarrollo de los folículos y la elección de cuál va a ser el folículo dominante. Luego tendríamos la fase ovulatoria u ovulación, que es cuando ese folículo dominante rompe y el óvulo sale fuera para poder ser fecundado. Y luego tendríamos la fase secretora o fase lútea, que sería cuando nuestro cuerpo, nuestro útero se prepara para un posible embarazo y para el mantenimiento de ese embarazo. Y ese folículo que se ha roto se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. De ahí el nombre de la fase lútea, por el cuerpo lúteo. Entonces, a lo largo de estas fases, la mujer va a sentir va a tener distintas sensaciones y va a tener distintos cambios en su cuerpo que están justificados por todo el tema hormonal que venimos hablando. Entonces, el primer día de sangrado es el comienzo de la fase menstrual, que es cuando comienza nuestro ciclo. Dura o suele durar aproximadamente unos 5 días, aunque hay mujeres que dura 3, 4 días, hay gente que le dura, mujeres que le dura 6, 7 días. Y en esta fase menstrual se va a caracterizar por una bajada o por unos niveles de estrógenos y progesterona bastante importante, ¿vale? Entonces, esta bajada de estos niveles hormonales hace que la mujer esté más cansada, tenga menos energía, porque de alguna manera pensad que cuando nosotros tenemos la menstruación es porque la capa interna del útero, ese endometrio, se ha degenerado, ha muerto, ha necrosado y entonces hay que eliminarlo. Porque el objetivo de esa capa es que podamos acoger a una vida. Y entonces cuando eso no se produce con la bajada de todos estos niveles hormonales, habrá una necrosis, una muerte celular de ese endometrio, que es eliminado gracias a las contracciones del miometrio, a la capa muscular del útero. Cuando se producen esas contracciones, entonces se elimina tanto el endometrio, que ha muerto, como sangre, como moco vaginal. Y entonces tenemos que pensar que de alguna manera hay una parte de nuestro cuerpo que muere con cada ciclo. Con cada menstruación hay una parte de nuestro cuerpo que tiene que morir para luego poder volver a renacer. Y eso es un poco lo que le sucede a la mujer a lo largo de todo este ciclo, que muere y renace. Entonces, en la fase donde hay una necrosis, donde hay una muerte, tenemos que descansar porque nos lo va a pedir el cuerpo, porque va a haber también una inflamación en esa zona. Entonces, nuestro cuerpo nos va a pedir descansar, estar tranquilas, cuanto menos estrés mejor. Incluso hay muchas mujeres que no van a querer sociabilizar mucho esos días, van a querer estar en casa. Y es un buen momento también para conectar con nosotras mismas, para conectar con nuestro interior y para confiar en nuestra intuición, porque hay un mito, aunque no se ha demostrado científicamente, pero hay un mito que dice que cuando una mujer está con la menstruación, hay más zonas de su cerebro que se conectan entre ellas y eso hace que tengamos más intuición, más capacidad intuitiva, porque vamos a ser más capaces de relacionar hechos lógicos y racionales con la parte emotiva o emocional. Y al unir la parte racional con la emocional, nos sentimos más capaces también de tomar decisiones acordes a lo que nosotras queremos, ¿no? Entonces, esto es genial hacerlo en esa fase menstrual donde estamos más conectadas con nosotras mismas y donde queremos estar más con nosotras. Una vez finaliza el sangrado, empieza la fase folicular, que tiene que ver con el desarrollo de esos folículos y con la elección del folículo de Graf o folículo dominante. En esta fase, que va a haber una subida de estrógenos progresiva y sobre todo ya cerca de la ovulación, esa subida más grande de estrógenos hará que la mujer tenga más energía, esté más motivada,
tenga más capacidad de soportar el estrés, de soportar el dolor incluso, va a tener un umbral del dolor más alto. Entonces es un buen momento para hacer ejercicio físico de alta intensidad o trabajo muy explosivo. Incluso en caso de querer hacer dietas pues con una baja calórica importante o de querer hacer ayunos intermitentes, este es un mejor momento de ese ciclo para hacerlo, porque en este momento nuestro metabolismo es más lento. Entonces necesitamos ingerir menos calorías, por lo que es un buen momento para hacer este tipo de cosas. Luego llega el día de la ovulación, que es cuando ese folículo dominante romperá para que el óvulo salga fuera y se va a caracterizar por unos niveles altos de estrógeno y unos niveles bajitos todavía de progesterona, porque en la ovulación hay un pico de LH y la LH lo que hace es que la progesterona comience a subir poco a poco en la fase luteinizante, pero todavía en la ovulación los niveles de progesterona están bajitos. Entonces, esa subida todavía grande de estrógenos que tenemos en la ovulación y también un pequeño pico de testosterona hace que la mujer pues tenga más ganas de sociabilizar, tenga más ganas de salir, tenga todavía más energías, más fuerza, incluso más flexibilidad también, ¿vale? Se han visto estudios donde han visto que bailarinas a lo largo de su ciclo hormonal, cuando tenían un aumento de estrógenos y una bajada de progesterona, que es normalmente al final de la fase folicular y en la fase ovulatoria, ahí tenían más flexibilidad que en la fase lútea, donde hay más progesterona. Con lo cual es un buen momento para todos esos retos que tengáis, todas esas proyectos, competiciones, audiciones, ¿no? Este sería el momento ideal de nuestro ciclo para hacer frente a todo ello, porque es cuando más vamos a rendir. Y también cuanto más nos vamos a poder exponer sin sentirnos con tanto miedo, ¿vale? Vamos a ser más valientes y vamos a tener más ganas de salir al mundo. Y una vez finaliza la ovulación, empezamos la fase lútea, que sería una fase donde, como hemos dicho, pues hay un aumento progresivo de progesterona. Y esta progesterona, que su función es el mantenimiento del embarazo, con esa bajada de estrógenos, que aunque sigue habiendo niveles de estrógenos, pero aquí predomina la progesterona, lo que va a hacer es que la mujer no tenga ya tanta energía como en la primera fase. Entonces, aquí la mujer va a buscar pues ejercicios más controlados, no tan explosivos, tipo pilates, yoga, ejercicio de fuerza o ejercicio funcional, pero no va a querer ejercicio de alta intensidad. Y al mismo tiempo es un momento donde nuestro metabolismo basal es más elevado, de ahí que la temperatura corporal de la mujer empiece a subir después de la ovulación, porque nuestro metabolismo basal es más elevado. Y en esta fase, como nuestro cuerpo va a quemar más calorías que en cualquier otro momento del mes, vamos a buscar comer más, ¿no? Y este es uno de los motivos, ¿no? Porque nos volvemos más resistentes a la insulina. Entonces, la mujer, digamos, las células de nuestro cuerpo van a buscar más carbohidratos. Entonces, tenemos como más antojos o más ganas de comer dulce, porque al tener más resistencia a la insulina y un metabolismo basal más elevado, vamos a buscar comer más azúcar. ¿Vale? Entonces es un momento en el que a lo mejor deberíamos evitar o controlar un poquito más el tema de ayunos con mucha restricción calórica o ayunos intermitentes, ¿vale? Y esto sí que es un consejo. Una semanita antes de la menstruación sería interesante que aumentarais los niveles de omega 3 en vuestra alimentación o con suplementación, porque como veremos en otro vídeo, hay una parte importante causada por la falta de omega 3 que hace que a nosotros luego nos duela la menstruación. Entonces, una semanita antes de tenerla, es interesante que aumentéis la ingesta de omega 3. ¿Vale? Entonces, simplemente vuelvo a poner esta imagen para que tengamos en cuenta que la mujer va a atravesar distintas fases a lo largo de ese ciclo hormonal, que es normal que tengamos distintas apetencias y distintas necesidades a lo largo de ese ciclo y que eso hay que respetarlo porque no es algo elegido, es algo biológico, es algo que nos sucede a lo largo de esos días y deberíamos respetarlo. Aún así, esto es algo
que le voy a copiar a una experta en el ciclo menstrual, en el ciclo hormonal, que ella comentó una vez en una charla que tuve con ella que las hormonas femeninas, el ciclo menstrual, no es algo determinante. Es algo que influye, pero no es determinante. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú puedes elegir al final qué es lo que quieres hacer, qué entrenamiento quieres hacer, cuánto quieres descansar, cuánto quieres sociabilizar, qué vas a comer o cuánto vas a comer. Eso lo eliges tú. Pero es verdad que hay cierta influencia hormonal que que si escuchas a tu cuerpo te va a dictar un poco qué es lo que necesitas en ese momento, pero al final eres tú la que decide. Entonces, nunca cojamos esto como algo determinante porque al final tenemos la voluntad y la capacidad de elegir cómo queremos hacer las cosas. Simplemente que si escuchamos a nuestro cuerpo, nos daremos cuenta de que según el día del mes vamos a necesitar cosas distintas. ¿Vale? Entonces, intentad escuchar a vuestro cuerpo como bailarinas, intentad respetarlo, pero si tenéis que hacer una audición o tenéis una competición o tenéis un entrenamiento importante, aunque no estéis en esa fase ovulatoria, ¿no? Que sería como la fase más en la que más rendimos, bueno, pues podéis hacerlo igualmente, aunque no vayáis a estar al 100%. ¿Vale? Espero que este vídeo cortito os sirva. Si queréis aprender más sobre este tema, podéis hacer la clase sobre el ciclo menstrual, donde entro mucho más en profundidad en todo esto. Y si tenéis cualquier duda, también me podéis escribir y lo vemos. ¿Vale? Un besito.